Buen día. La siguiente exposición es presentada por los siguientes integrantes: Mercedes Adriana Raya Fuentes, Hugo Fernando Hernández Hernández y José Guadalupe Velasco Peñalosa. En esta exposición hablaremos acerca de los antecedentes históricos de la evaluación conductual. Comencemos. La evaluación psicológica en la antigüedad. McReynolds en 1986 pretendió proponer de manifiesto que en todas las sociedades civilizadas se utilizó algún procedimiento de evaluación. Dentro de una primera etapa aparece en muchas culturas la adivinación o predicción del futuro, donde podía incluirse la astrología. Los astrólogos plantean que los astros regulan la ritmicidad de una gran parte de la conducta humana. A esto, los individuos son particularmente sensibles a la influencia de los astros. Sin embargo, un análisis más detallado nos lleva a entender la astrología como algo distinto de la evaluación psicológica, por 4 aspectos. 1. La astrología es una práctica que podría incluirse dentro de lo mágico. 2. El sujeto objeto estudio de evaluación no es el individuo. 3. No tiene ninguna utilidad social y por último ha tenido una mínima evolución. Por lo tanto, la astrología no ha sido antecedente de la actual evaluación psicológica, aunque en su primera etapa fue considerada por McReynolds, Silva, Palechano como uno de los primeros antecedentes de la evaluación psicológica. Du Bois, 1970, sitúa el nacimiento de la evaluación psicológica en la antigua China. Primero, se realizaba una selección de los niños que en el futuro podrían ejercer funciones en la administración pública. Posteriormente, los seleccionados eran sometidos a un intenso programa de aprendizaje. Al finalizar el entrenamiento, se evaluaba si habían conseguido la capacitación para ocupar los puestos que les serían asignados. En este proceso aparece un claro ejemplo de la selección del personal. Aristóteles decía: lo psíquico se aproxima a lo físico, lo que implica una base biológica del carácter. Las ideas de Aristóteles tuvieron continuidad en su discípulo Teofrasto, quien hace una sistematización de los principios de la fisonomía que lleva a plantear distintos caracteres que se establecen por medio de la observación de la conducta manifiesta de los individuos. En esta conducta se incluyen diversos objetivos como arrogantes, estúpidos, avaros, cobardes, etc. Esta clasificación es según sus hábitos. En esta interacción cuerpo-psique es defendida posteriormente por Cicerón y Séneca en la Roma clásica. La idea de la evaluación de las características psicológicas a través de las características somáticas está presente en tiempos más recientes en las tipologías de Kretschmer y Sheldon, en donde encontramos la teoría de Hipócrates que postula los 4 tipos, que son sanguíneo, flamático, colérico y melancólico. Sin embargo, esta concepción será frenada en la Edad Media por la filosofía teológica, que tendrá su máximo exponente en la concepción de la locura como una posesión diabólica. En 1575 encontramos la obra de Juan Huarte de San Juan, titulada Examen de Ingenieros para la Ciencia. En esta obra se plantea por primera vez la evaluación de una forma explícita. Se considera que las personas difieren en cuanto a su talento y que dichas diferencias deben evaluarse para conseguir una adecuación entre las habilidades, las distintas ocupaciones o los tipos de educación. Su libro es una profesiografía en la que incluye las principales ocupaciones de su tiempo, de acuerdo a Gondra, 1994. Es por lo tanto el precursor más claro de una selección de personal.
según nos comenta Carpintero 1989. Dentro de los ámbitos universitarios, la evaluación surge de forma paralela a la creación de las primeras universidades europeas, donde se realizaban exámenes regulares para la obtención de títulos y distinciones, de acuerdo con Anastasi 1988. Antecedentes científicos de la evaluación psicológica. Los antecedentes científicos de la evaluación psicológica podrían situarse en el desarrollo de 1. La frenología, 2. Las matemáticas, 3. La psicofísica, 4. La psiquiatría, 5. La psicología educativa y 6. El evolucionismo. Cabe mencionar que la psicología se separa de la filosofía y se acerca al método científico por los avances científicos ocurridos en el siglo XVIII y XIX. Frenología, creada por Gall 1758-1828. La frenología proporciona la primera conceptualización sistemática de los rasgos y se apoya en 6 puntuaciones. 1. Las facultades mentales son innatas. 2. El cerebro es el órgano de la mente. 3. La forma y tamaño del cerebro es según la del cráneo. 4. La mente posee facultades separadas. 5. El tamaño es una medida de la capacidad del órgano. 6. Todo órgano tiene actitudes y movimientos, es decir, el lenguaje natural. La frenología sirvió para asentar la idea de que la conducta y el organismo no son entidades independientes, sino que están íntimamente unidas. Según McReynolds, la frenología aportó a la evaluación psicológica las siguientes características. 1. Crear una taxonomía mental para explicar las diferencias individuales. 2. Hacer énfasis en las diferencias individuales. 3. Postular una vertiente aplicada de la psicología. 4. Propone el paradigma de la evaluación diferenciando los elementos incluidos en una sesión de evaluación. 5. Elabora escalar para evaluar variable de personalidad. 6. Hace énfasis en la objetividad de los datos. También es importante mencionar que la frenología estuvo representada por Kubi, quien hizo aportaciones teóricas y creó una escuela. Matemáticas. Tuvo cierta influencia en la constitución y el posterior desarrollo de la evaluación psicológica, con Quetelet, matemático que es considerado como uno de los fundadores de la aplicación de la estadística a las ciencias sociales, de acuerdo con Silva 1982. Este matemático estudió variables biológicas y psicológicas, observando que ambas seguían una distribución gaussiana, por lo que desarrolló normas y medidas de tendencia central. Su influencia sobre la evaluación psicológica se centra en 2 aspectos importantes. 1. Ser uno de los autores que se interesó de forma sistemática por las diferencias individuales. Y 2. Sus métodos tuvieron gran influencia en autores importantes como Galton, Pearson y Spearman. Psiquiatría. Ha contribuido en buena medida al desarrollo de la evaluación psicológica. El esfuerzo por diferenciar los trastornos mentales se traduce en la necesidad de técnicas de evaluación para establecer diagnósticos diferenciados. Aquí encontramos a Pinel 1745-1826, quien introduce una breve clasificación de las enfermedades mentales que posibilitaba un tratamiento más diferenciado. Su contribución más importante fue el cambio de actitud sobre los enfermos mentales, dejando de considerarlos como sujetos que había que separar y encerrar. También encontramos aportaciones de Kraepelin, 1856-1926, quien se interesó por la problemática de la clasificación de los trastornos mentales, considerando que para poder hacer una buena evaluación e intervención era necesario contar previamente con una clasificación. Su contribución más importante fue el cambio de una concepción sintomática de la enfermedad a una concepción evolutiva, es decir, que las manifestaciones externas de la enfermedad son secundarias respecto a su origen y evolución.
Su aportación a la evaluación psicológica se centró en su interés constante por evaluar de forma objetiva la conducta de sus pacientes. Así, evaluaba funciones o aptitudes como la memoria, la atención, la capacidad de aprendizaje, el tiempo de reacción, las asociaciones verbales, entre otras. Cabe mencionar que también la psiquiatría aumenta el interés por los retrasos mentales, creándose en Europa y América numerosas instituciones para su ciudad. En 1837 se crea la primera escuela dedicada a la educación de niños con retraso mental. Psicofísica. Aquí encontramos tres sucesos muy importantes. Número 1. Fechner relaciona las experiencias subjetivas con medidas objetivas, planteando que las experiencias psicológicas se pueden verbalizar y en consecuencia clasificar en escalas de intensidad o discriminación. Número 2. Su contribución a la evaluación psicológica se puede observar en el estudio concreto de fenómenos psíquicos, relacionando la experiencia subjetiva con medidas objetivas, la creación de nuevos métodos para la investigación y su sistematización teórica, de acuerdo con Sabrodin, 1985. Y número 3. Nace la situación de examen psicológico. Así, por ejemplo, Fechner ya utiliza el autoinforme del sujeto como instrumento de evaluación. Psicología educativa. Muestra su auge con los planteamientos innovadores producidos en relación al creciente interés por la educación, con la escolarización obligatoria, naciendo así la necesidad de aplicar los principios psicológicos a la escuela y, por tanto, la demanda de evaluación del rendimiento académico. Este interés por la evaluación en el ámbito escolar tuvo su continuidad en autores tan relevantes como Trondike, Hall y Wiener. Evolucionismo. El parentesco entre Darwin y Galton propició tratar de explicar las diferencias individuales y la inteligencia humana. La base de evolucionismo consiste en admitir la variabilidad de los miembros de una misma especie, donde las características pueden heredarse. Por lo tanto, en la naturaleza se produce una selección natural a través de la supervivencia de los miembros más fuertes o mejor adaptados. En la especie humana, la diferente capacidad de adaptación se denomina inteligencia. Las diferencias de la inteligencia eran perfectamente asumidas en la sociedad del siglo XIX. Así, el darwinismo social servía para justificar el orden social establecido. En este contexto, el estudio y evaluación de la inteligencia adquiere gran relevancia, de acuerdo con Marrero, Espino y Gámez, 1989. Durante el proceso de la evolución psicológica encontramos los siguientes hechos relevantes. Ghosn negó la importancia de la psicología diferencial, no autorizaba la utilización de cuestionarios para la investigación psicológica, no aceptaba la posibilidad de una psicología científica fuera del laboratorio ni los estudios filogenéticos y ontogenéticos del psiquismo humano. Las ideas de Shenov tuvieron una gran acogida entre los psiquiatras y neurólogos rusos, llevando a una reestructuración de la psicología desde una vertiente fisiológica. La psicología experimental del siglo XIX sirvió para poner de manifiesto la importancia de controlar de forma rigurosa las condiciones en las que se hacían las observaciones. En 1891 se constituía la Sociedad Rusa de Psicología Experimental. Ghosn inauguraba en 1879 el primer laboratorio de psicología, considerándose el nacimiento de la psicología científica. El objeto de estudio de los nuevos psicólogos experimentales era llegar a plantear descripciones generales de la conducta humana. En la elección de los temas y en algunos métodos utilizados se plasmaba la influencia de la medicina y la fisiología. Los antecedentes más científicos de la evaluación psicológica tienen sus raíces en los primeros laboratorios de la psicología.
Es importante mencionar las contribuciones de los principales representantes de la evaluación psicológica. Galton, 1822-1911. Centró su investigación sobre la herencia humana y la mayoría de los instrumentos que se utilizaban en su laboratorio antropométrico fueron creados por él mismo y algunos siguen vigentes aún en la actualidad. Dio especial importancia a la discriminación sensorial, pues pensaba que ésta servía para evaluar la capacidad intelectual. En 1883 publicó su más importante obra, Inquiries into Human Faculty and its Development, que con el transcurso del tiempo se convertiría en un clásico de la evaluación psicológica. Cabe mencionar que Galton también tenía intereses por hacer un análisis cuantitativo de las características y diferencias humanas. Defendía que las diferencias individuales se podían explicar de forma adecuada si se concebía como continuos cuantitativos que seguían la distribución de la curva de Gauss. También tenía interés por la recopilación empírica y sistemática de la información. Llegó a recopilar datos correspondientes a 9.377 personas que eran evaluadas en un número considerable de pruebas. También tenía interés por el estudio de las diferencias individuales. Las diferencias individuales las entendía como resultado de mecanismos y procesos hereditarios, es decir, utilizando árboles genealógicos y las correlaciones de pruebas psicológicas entre padres e hijos. Adicionalmente, la aplicación de estadísticas para interpretar la información introdujo el índice de correlación. Cattell, 1861-1934. Sus principales contribuciones fueron: en 1890 publicó un artículo titulado Mental Test and Measurement, el cual marca un hito en la historia de la evaluación psicológica por ser la primera vez que se utiliza la palabra test en la literatura psicológica, de acuerdo con McReynolds, 1986. También crea la primera batería de pruebas de la evaluación psicológica. Sin embargo, su discípulo Wissler presenta un detallado estudio donde analiza los resultados de Cattell y demuestra poca validez. Adicionalmente, otro de sus discípulos, Sharp, demostró la baja fiabilidad y el poco valor predictivo que tenían los tests de Cattell, de acuerdo con Pelechano, 1988. Binet, 1857-1911. Sus principales contribuciones fueron: en 1885 dirige el primer laboratorio de psicología en la Universidad de la Sorbona, de acuerdo con Jacunin, 1985. En 1895 funda l'Année psychologique, la primera revista francesa de psicología. Rechazaba la idea de que la inteligencia humana podía evaluarse por medio de los procesos sensorio-motores. Evaluó procesos como la memoria, la imaginación, la comprensión, la sensibilidad artística y moral, la sugestibilidad, la fuerza de voluntad y la habilidad motora. Incluyó como característica de la conducta inteligente el tomar y mantener una dirección definida, el adaptarse para alcanzar un fin y la autocrítica, de acuerdo con Cronbach, 1990. En colaboración con Simon, desarrolló una escala que contenía 30 problemas con grado de dificultad creciente. Y por último, defendió la evaluación de una inteligencia de origen social, esto de acuerdo con Luján, 1991. Las principales aportaciones con las que contribuyeron los siguientes autores: Charles Spearman, Sigmund Freud y Ligner Wigner. Ligner Wigner en sus primeros años no disponía de pruebas específicas de evaluación, por lo que su diagnóstico se basaba fundamentalmente en la entrevista. Posteriormente, cuando aparecen los primeros tests, adopta alguno de ellos e incluso crea el Wigner Thought Board,
y el Wigner-Schindler's, que fueron utilizados durante varios años en su clínica. Se centraba en la evaluación de las conductas específicas de los sujetos con vistas al tratamiento de dichas conductas. Por ello se le ha considerado como un antecesor de la evaluación conductual. Charles Spearman en 1904 publicó un importante artículo titulado General Intelligence Objectively Determined and Measured, donde se sientan las bases de la teoría psicométrica. Para explicar la naturaleza del factor G, Spearman propuso dos teorías. En la primera se decía que el factor G estaba relacionado con el nivel de energía cerebral que las personas pueden utilizar para resolver problemas intelectuales. La segunda considera que las diferencias en el factor G pueden explicarse según las diferencias individuales en la capacidad de las personas para utilizar tres principios cualitativos de cognición: aprehensión de la experiencia, deducción de las relaciones y deducción de las correlaciones. En la década de los años 30, este esquema bifactorial sería sustituido por un modelo multifactorial representado por Thurston. Sigmund Freud planteaba un enfoque de diagnóstico basado en las técnicas de asociación y en la utilización del simbolismo. En 1909, en sus conferencias en la Clare University of New York, propiciaron la difusión del psicoanálisis en Estados Unidos, dando lugar al diagnóstico que se desarrollara a partir de la década de los años 30 con el uso de las técnicas proyectivas. Según Silva, la línea psicométrica como la proyectiva y la clínica de la actual evaluación psicológica viven aún los grandes hitos de esta época, los grandes test de inteligencia, los primeros cuestionarios de interés y los primeros test proyectivos. Dado que la mayoría de los test existentes era la aplicación individual, fue necesario recurrir a todo tipo de test que se pudiesen aplicar de forma colectiva. Arthur Otis puso a disposición del ejército una serie de test que estaba elaborando, pero que aún no había llegado a publicar. En cierto modo podría decirse que la situación era similar a la que se le había planteado unos años antes a Binet, aunque había dos diferencias muy claras. El equipo de Yerkes tenía que seleccionar sujetos adultos de una población en general. La evaluación psicológica del periodo entre las dos guerras mundiales es caracterizada por Silva como de creciente expansión y creciente disociación. La creciente expansión se refiere a la universalización de la evaluación psicológica y su generalización a otros ámbitos distintos al militar, y la especialización de la evaluación en áreas tan diversas como inteligencia, actitudes, motricidad, intereses, conducta social, personalidad, etc. La creciente disociación hace referencia a que por un lado se produce un espectacular crecimiento del modelo psicométrico y por otro surge también con gran fuerza una evaluación clínica, principalmente de tipo proyectivo y que no acepta los avances técnicos y metodológicos del modelo psicométrico. Esta evaluación de corte clínico no surge al azar después de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, los instrumentos de la evaluación clínica no tenían ninguna utilidad en las áreas de selección y colocación requeridas por el ejército estadounidense, pero sí se convierten en necesarios después de la guerra para la reinserción de los sujetos a la sociedad. Se puede sugerir que esta etapa coincide con las guerras mundiales, suponiendo un desarrollo de la evaluación de la personalidad, al mismo tiempo que se sigue desarrollando la evaluación de la inteligencia a través de las escalas individuales como las de Terman y las de Wechsler, y el refinanciamiento de la evaluación colectiva, gracias a las técnicas factoriales. En este periodo surge también, tal como se comentó,
la polémica entre la evaluación proyectiva y la psicométrica que llevara a cabo las incongruencias, que se siguen manteniendo todavía en la actualidad, tales como el empleo simultáneo del MMPI y el Rorschach y las escalas de Wechsler. Durante la época de la crisis era necesaria una psicología orientada a la evaluación individual y a la rehabilitación. Por otra parte, la polémica, en un principio académica sobre genetistas y ambientalistas, pasa a ser un tema de debate social. A esto se unía una crítica cada vez mayor hacia el uso indiscriminado de todo tipo de test. Durante la época de la crisis, el diagnóstico psiquiátrico fue fuertemente criticado por la falta de fiabilidad y validez, y por sustentarse en el modelo médico de enfermedad, considerando la conducta normal como un síntoma de enfermedad y etiquetando a la persona según un sistema nosológico. Las críticas llegaron incluso a la efectividad de la psicoterapia, surgiendo así una nueva área de la evaluación psicológica, la evaluación de las intervenciones. Un buen ejemplo de ello es la publicación que salió en 1952 de The Effects of Psychotherapy and Evaluation por parte de Eriksek. El origen de la evaluación conductual puede situarse por un lado en la aplicación de los principios del aprendizaje a la modificación del comportamiento humano anormal y por otro en el intento de suplir los déficits de la evaluación psicológica de la época al hacer frente a la conducta normal. Sin embargo, será hasta mediados del siglo XX cuando se produce un hito histórico en el desarrollo de la psicología y que posteriormente afectará a la evaluación psicológica. En los años siguientes se produce un gran desarrollo, tanto a nivel conceptual como instrumental, consolidándose así la psicología conductual, que se convierte en el movimiento más importante dentro de la psicología clínica en las últimas décadas. La aportación de este trabajo es la admisión de variables subjetivas, eventos internos y variables personales u organísmicas dentro del análisis funcional propuesto por Skinner, quedando abierta la posibilidad del empleo de autoinformes, aunque con cierta cautela. Un apoyo importante a esta incipiente evaluación conductual es la publicación de Personality and Assessment por parte de Mitchell en 1968. En esta obra se vierte una fuerte crítica sobre la evaluación psicológica tradicional, proponiéndose la evaluación conductual como alternativa, que hará énfasis sobre la especialidad, lo ideográfico, etc. Dentro de la evaluación psicológica, la principal característica que la define es la reelaboración y ampliación de los modelos y procedimientos de evaluación, con una manifestación más clara y una postura más tolerante e integradora entre las diferentes aproximaciones, incluso entre la evaluación psicométrica y la evaluación conductual. Crisis de la evaluación conductual. Dentro de los hechos que constituyeron una crisis en la década de los 80 se encuentra la relevancia que tomó el DSM-3 en 1980 y el DSM-3R en 1987, ya que los evaluadores conductuales empezaron a familiarizarse y a utilizar etiquetas diagnósticas, por lo que se intenta una aproximación entre evaluación conductual y el diagnóstico psiquiátrico, además del debilitamiento del análisis funcional y una pérdida de vigencia de los planteamientos que oponen la evaluación conductual a otros medios de evaluación psicológica. La crisis de la evaluación conductual también afectó algunos aspectos metodológicos, entre ellos la imperfección de las técnicas actuales de la evaluación conductual, las cuales no muestran un acuerdo entre las diferentes medidas de la misma conducta.
La impracticabilidad de muchas técnicas, habiendo sido utilizadas en menos de la mitad de los casos tratados por los terapeutas de conducta, y la ausencia de avances en la tipificación de las técnicas, proliferando técnicas no estandarizadas, lo cual ha originado una fuerte discusión en los últimos años entre quienes consideran necesaria la incorporación de criterios psicométricos a la evaluación conductual y quienes también la rechazan. Dentro de esta crisis, también se ha creado una discusión entre la incorporación de nuevas técnicas, lo que ha formulado diferentes opiniones entre varios autores. Por ejemplo, Nelson se oponía a la incorporación de nuevas técnicas, argumentando dificultades prácticas y dificultades teóricas, entre ellas los supuestos de consistencia y estabilidad de la conducta, los modelos de causalidad de la conducta y el nivel de análisis. Por otro lado, Black y Gersen afirmaban que la aproximación mnemotética de rasgo podría ser conveniente en las fases iniciales de la evaluación, con el fin de categorizar al paciente y realizar una descripción general de la disfunción y la situación vital, mientras que en una segunda fase de evaluación, cuando es necesario un análisis funcional y establecer medidas objetivas de conductas específicas, estarían justificadas las técnicas conductuales. Aspectos de la actualidad de la evaluación conductual. Como recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de intervenir en la salud, la psicología es importante en más de la mitad de los objetivos planteados para mejorar la salud de la población. Para esto, la psicología clínica ha experimentado un proceso de cambio en 3 niveles. Se ha dado un cambio de enfoque, pasando del interés por el sujeto psicológicamente enfermo o anormal al interés por el sujeto normal, que se encuentra con problemas psicológicos, los cuales son consecuencia de las complejidades de la vida moderna. Diversificación en el campo de acción, abarcando los aspectos psicológicos de otros tipos de enfermedades aparte de la mental. Gran atención a la prevención de la enfermedad. Todos estos cambios llevó a que la evaluación psicológica abriera dominios en áreas como la evaluación neuropsicológica, la evaluación en el tráfico y seguridad vial, psicología del trabajo y de las organizaciones, psicología jurídica o psicología del deporte, lo que produjo un surgimiento en la necesidad de evaluar los contextos conductuales, la percepción de los mismos, su influencia en la conducta normal y patológica y la evaluación de los cambios ambientales sobre la salud mental. En cuanto a la evaluación tradicional, han desaparecido algunas pruebas y se han venido desarrollando y apareciendo manuales, lo que indica que la evaluación psicológica actual ha producido una proliferación de nuevas pruebas, muchas de ellas basadas en modelos, teorías o conceptos claramente diferentes a las de las tradicionales. Otra pieza fundamental dentro de la evaluación es el incremento de la tecnología, una mejora de la objetividad de las pruebas y una alta preocupación por los aspectos éticos implicados en la evaluación. Un aspecto fundamental dentro de la evaluación psicológica es la implementación de la computarización, la cual se puede hacer a 3 niveles. En el primer nivel se encuentran los procedimientos psicofísicos y de detección de señal, que consiste en presentar una señal al sujeto, el cual debe informar si la ha visto o no, con lo que se puede evaluar la velocidad y o eficiencia del procesamiento de información. En el segundo nivel se encuentra la información de test clásicos. Muchos cuestionarios clásicos disponen de una versión computarizada, mediante la cual el sujeto puede responder delante de la pantalla del ordenador. Y por último, la informatización de la evaluación conductual, mediante el almacenamiento de datos de autoinforme, codificación de observaciones, registros directos de observaciones, análisis de datos, entre otros. Mediante un estudio realizado a la evaluación psicológica por Carbonell, Carpintero y Silva, dieron como resultado aspectos conceptuales que ponen en manifiesto. 1. Una necesidad de fundamentación teórica de la evaluación psicológica en su conjunto, eliminando la idea de que la evaluación psicológica es sinónimo de test. 2. Que especialistas con diversos enfoques plantean la necesidad de una integración de las diversas técnicas e instrumentos, proponiendo como ejemplo imitar la evaluación neuropsicológica.
3. Que las variables biológicas adquieren relevancia. 4. Que crece el interés por la evaluación de la personalidad. Y finalmente, se adquiere importancia la visión evolutiva de la evaluación. Estas son algunas conclusiones con respecto a la evaluación psicológica por parte de algunos autores. Carbonell decía, en el estado actual de la evaluación psicológica es positivo, fundamentalmente si se opina en función de la visión de los psicólogos, que se identifican con modelos tradicionales, aunque quedan algunos problemas importantes por resolver, como las diferencias conceptuales entre distintos enfoques y el peligro de volver a la figura del psicólogo evaluador como un pretexto en aplicar test. Piotrowski: la evaluación psicológica es la más importante en la formación del doctorado del psicólogo clínico. En esta formación se combinan técnicas psicométricas con técnicas proyectivas y técnicas conductuales, y el auge de la evaluación por ordenador, referida tanto a la administración de test como a su implementación. El futuro de la evaluación psicológica. Prediciendo el futuro de la evaluación psicológica, se podría decir que es prometedor, ya que por el gran desarrollo que ha alcanzado la psicología, es imposible ocultar el gran papel que está desempeñando y tiene que seguir desempeñando la evaluación psicológica en un futuro. Por otro lado, la proliferación de nuevos tests y la actualización de los tradicionales auguran un buen futuro para la evaluación psicométrica. En cuanto al mejoramiento de la calidad de los tests, así como en las habilidades de las personas que lo aplican, se han formado dentro del marco de la Unión Europea comisiones de trabajo, cuyas conclusiones se pondrán en práctica en los siguientes años. Entre ellas se encuentran la creación de una comisión que intentará elaborar unas normas que tendrán que cumplir los tests, con el fin de constatar si los tests poseen los criterios técnicos exigibles para su uso. Una comisión integrada por la International Test Commission que está a punto de finalizar la elaboración de unas directrices técnicas para la correcta adaptación de un test de una lengua cultura a otra, y en un futuro la acreditación de las personas para utilizar ciertos tipos de test, lo cual implicará el establecimiento de una currícula o conocimientos exigibles. La evaluación psicológica debe mostrar un desarrollo más amplio en la mejora de la evaluación neuropsicológica ante la situación que tenga que afrontar una población envejecida, un incremento de enfermedades mentales y casos de lesiones neuronales. Se tendrán que desarrollar baterías para evaluar la eficacia para captar información, capacidad de atención, concentración, procesamiento de información y habilidad para ejecutar operaciones verbales y motoras. Y en cuanto a la evaluación de la personalidad, se deben desarrollar test diagnósticos de psicopatologías específicas, como consecuencia del perfeccionamiento de tecnologías de elaboración de test. La evaluación en el campo de la psicología de la salud es uno de los más prometedores en un futuro. Tareas como la evaluación ecopsicológica del sujeto para determinar factores de riesgo y realizar cambios ambientales serán fundamentales en los próximos años. Por otro lado, la tercera edad será un área de gran importancia, donde la evaluación psicológica tendrá el papel relevante. Temas como los trastornos gastrointestinales, el dolor crónico, el asma, los trastornos de la menstruación, la miopía, la artritis reumatoide, programas de salud, calidad de vida, etc., serán de gran demanda para el evaluador psicológico. La evaluación psicológica probablemente va a continuar abarcando nuevas áreas de la conducta humana, utilizando técnicas estadísticas más elaboradas, pero sin duda alguna, en un futuro la evaluación psicológica producirá un incremento en el empleo de los instrumentos de evaluación validados previamente. Se seguirá incrementando el uso concurrente de diferentes métodos de evaluación. Seguirá integrando medidas de componentes situacionales con medidas tradicionales, produciendo un incremento de la aceptación de los modelos de interacción persona por situación.
Los juicios clínicos seguirán cobrando gran importancia. Se enfatizará una metodología de evaluación basada en medidas de series temporales y se producirán avances importantes en el desarrollo de instrumentos de evaluación psicológica.